Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín. Traemos el mensaje de la palabra de Dios para compartirles. Hoy el tema que quiero compartirles es no ser condenado jamás. No ser condenado jamás. Hay una forma, querido amigo, para nunca ser condenado. ¿A quién no le gustaría no ser condenado nunca? Tener la seguridad y la entrada al reino de los cielos con toda libertad. Dios promete a los que Él ha salvado no condenarlos jamás, llevarlos con Él a la gloria. Pablo les escribe a los Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Hablemos en primer lugar, acerca de la causa de la condenación. ¿Qué es lo que causa la condenación eterna? El pecado. El pecado se originó con Adán y Eva. Y por ese pecado todos fuimos condenados. Por el pecado de Adán y Eva nacemos con una naturaleza pecaminosa. Venimos marcados por el pecado. Los muchos somos condenados por el pecado de Adán y Eva. Vino la condenación por el pecado, vino la muerte, vino la separación. Todos nacemos con la mancha del pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos priva de su gloria, del cielo. El pecado trae muerte, condenación. Pablo dice en Romanos 6:23, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado trae condenación, muerte, separación, desgracia. Y no hay ningún hombre que sea justo en la tierra por sí mismo. Romanos capítulo 3, versículo 10, no hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado, mucho o poco, pero todos somos pecadores. María, Pedro, Pablo, Juan también eran pecadores. María necesitó la salvación, aunque no tenía pecados vistosos. Fue una mujer que trató siempre de amar y obedecer a Dios. Pero nadie se escapa del pecado, querido amigo. No hay nadie que diga, yo nunca jamás he pecado. Yo nunca jamás he hecho lo malo. Todos hemos pecado poco o mucho. Condenados. Nacemos condenados. Solo Cristo nos puede salvar. La condenación vino por un hombre, Adán y Eva. Y también la salvación viene por un hombre, Jesucristo. Hay una forma de ser libres de toda condenación, dice Pablo. Y Pablo dice que no es por nosotros mismos que somos salvados, librados de la condenación eterna. No es por nosotros, es por Cristo. Nadie se puede autosalvar. Nadie puede lograr la salvación por sí mismo porque somos pecadores. No hay ninguna buena obra que nos dé la salvación. Tenemos que hacer buenas obras, sí, pero no nos darán la salvación porque somos pecadores.
Tampoco el hombre se puede salvar cumpliendo los mandamientos de Dios, porque nadie los ha cumplido. Tenemos que obedecer a Dios, claro que tenemos que obedecer sus mandamientos, pero nadie puede lograr la salvación cumpliendo los mandamientos, porque somos imperfectos, hemos infringido la ley de Dios, mucho o poco. La salvación no viene por el hombre, por guardar mandamientos, tampoco por los sacrificios. Mucha gente hace sacrificios, misas, mandas, penitencias, buscando la salvación de sí mismo o de alguien más. Pero la Biblia dice que el hombre jamás puede lograr la salvación por su sacrificio. Solo Cristo, solo su sacrificio perfecto, solo la obra de Cristo. Por gracia el hombre recibe la salvación y la vida eterna. Porque Dios es grande en misericordia. Aún siendo pecadores, dice Pablo, Cristo murió por nosotros. Aún siendo merecedores de toda condenación, Cristo murió por nosotros. No hay otro personaje que nos pueda salvar. Si tú le pides a María que te salve, estás equivocado. Si tú crees que María es la abogada del pecador, estás bien equivocado. El único abogado del pecador es Cristo, que bajó del cielo y derramó su sangre. Abogó por María, por Pedro, por Pablo, por todos. Fuera de Cristo no hay salvación, no hay otro personaje, por muy bueno que sea. No hay ningún ser que nos pueda salvar. Solo en Cristo hay salvación. Son verdades, querido amigo, que dice la Biblia. Algunos dicen, no, es que es tu religión, es tu forma de pensar. No, es lo que dice la Biblia, la verdad, que no se equivoca. Solo en Cristo hay salvación. Por la sangre que derramó. Es un regalo de gracia la salvación. Pablo dice, no es por obra, no es por el esfuerzo humano, no es porque haga justicias el hombre, es solo por gracia, por amor, por misericordia. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, y la carta a Tito capítulo 3, versículo 5. El mismo Jesucristo dijo, el que en él cree no es condenado. Por Cristo somos salvados, libres de toda condenación. El que en él cree, dice, no es condenado. Y Pablo dice, no hay ninguna condenación, absolutamente ninguna. Para aquellos que Dios salva, perdona, regenera, cambia, Dios nos asegura la vida eterna, la salvación. Hay evidencias, querido amigo, que demuestran que Dios nos ha salvado. Cuando Dios salva a una persona, la cambia, la regenera, la transforma. La persona ya no es la misma de antes. Es una persona que vive como salvada, que vive agradecida, que vive obediente, que busca la justicia, que busca la santidad, que busca saber y conocer de Dios y obedecer a Dios. Esa es la salvación que Dios hace, querido amigo. El pecador ya no es pecador, el perdido ya no está perdido, el borracho ya no es borracho, el ladrón ya no es ladrón, el mentiroso ya no es mentiroso, el adúltero ya no es adúltero. Cuando Dios lo salva, lo regenera, lo transforma, lo libra de toda condenación. Cuando Dios salva a alguien, la hace nacer de nuevo. Y Pablo dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y lo más maravilloso, querido amigo, es que Dios protege a los que ha salvado. Dios guarda a sus hijos. Jesús dijo, mis ovejas me siguen, nadie los va a arrebatar de mi mano, no van a perecer jamás. Yo los voy a cuidar, estarán en el hueco de mi mano, protegidos, sostenidos por mí.
La persona, querido amigo, que Dios ha salvado, Dios la preserva. Dios preserva a sus hijos, los cuida, los guarda. Será guardado, sostenido, protegido. El verdadero salvado, el verdadero Hijo de Dios, será sostenido por el poder de Dios, protegido, guardado, conservado por toda la eternidad, a fin de que no se condene nunca. Dice Pablo, no hay ninguna condenación. No será condenado jamás, porque Dios lo está sosteniendo. Dios lo está guardando, lo está perdonando, lo está conservando. No significa perfección. No significa que alguien que ha sido salvado ya no va a fallar. El cristiano no practica el pecado, pero puede llegar a cometerlo. Es diferente practicar el pecado, deleitarte, vivir en el pecado, a cometer pecado. Son cosas diferentes. No es lo mismo ser practicante del pecado a pecar pecado por algunas circunstancias y desgracias en la vida. Dios castigará a sus hijos, pero nunca los condenará. Dios castigará a sus hijos como el padre que ama al hijo, que lo disciplina, lo castiga. Así también Dios provee disciplina para los que Él ha salvado. El salvado por Cristo tiene vida eterna. No perecerá jamás. Nadie lo separará del amor de Dios. Tiene seguridad de vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer, querido amigo, para no ser condenados jamás? Arrepentíos y quered al Evangelio. Si tú quieres que Dios te salve, te perdone, te haga su hijo y no ser condenado jamás, tienes que arrepentirte, darle la espalda al pecado. Tienes que buscar a Dios con todo tu corazón. Tienes que pedir a Dios que te salve con toda tu alma y todas tus fuerzas. Tienes que llorar delante de Dios por tu pecado y pedir a Dios que te regenere, cambie y salve. Tienes que buscar a Dios con todo tu corazón. Él dijo, me buscaréis y me hallaréis si me buscas de todo corazón. Tienes que renunciar al pecado y a la maldad. Consagrar tu vida a Dios. Buscar una iglesia donde se te predique la verdad, no mentiras. Dios te ayudará, te guardará, te preservará y te conducirá. Aún después del valle de la sombra de la muerte, te conducirá a las moradas celestiales. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para ustedes, porque yo quiero que donde yo estoy, ustedes también estéis. Ese es el lugar, las moradas celestiales, es el lugar para los que Dios ha salvado. No hay ninguna condenación para aquellos que Dios ha salvado. Que Dios te bendiga, querido amigo. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín. Te invito a que veas nuestros videos en la plataforma de YouTube. Busca a tu servidor Ernesto de la Torre Martín. Dios te bendiga.